nuevamente a un programa más de Este Oeste, en esta ocasión informándole y analizando cómo quedaron las propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos luego de que fueran analizadas en la Corte de Constitucionalidad y devueltas al Congreso de la República. Nos acompañan en esta ocasión Roberto Alejos, expresidente del Congreso, y la licenciada Anaeli López, magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenidos a ambos. Y ha habido bastante revuelo, estas reformas se venían trabajando desde hace algún tiempo. Bueno, en el caso de Roberto Alejos, yo recuerdo que desde los 90, cuando todavía no se había dedicado a la política, las veníamos trabajando juntos en sus diferentes generaciones. Desde ese entonces yo recuerdo que siempre se ha dicho no es el momento político adecuado, y en esta ocasión el discurso vuelve a repetirse. Roberto, ¿es o no el momento político desde tu perspectiva? Indiscutiblemente que sí, es el momento adecuado, porque yo sí también opino lo mismo. Siempre decimos no es el momento, y entonces nunca va a ser el momento, o porque estamos muy cerca de las elecciones, o porque estamos muy lejos de las elecciones, o porque hay que darle otra revisadita, y esa otra revisadita significaría regresarla a la Corte de Constitucionalidad. Cualquier tema que le agreguemos que no se ha ido en consulta significaría volverla a enviar en consulta, y de verdad son muchos años y el costo ha sido muy alto. El costo que hemos pagado de no hacer nuestra reforma electoral lo hemos pagado muy alto, lo estamos pagando aún con esta reciente elección y lo que ha sucedido. Entonces, si bien no estamos totalmente de acuerdo, la CC es la CC, hay temas que todavía queremos ver qué hacemos para tratar de salvarlos, pero sí hay mucho de qué hablar de manera positiva en el informe, en el resultado que la Corte de Constitucionalidad está mandando al Congreso, y hay que tratar de aprobarlo lo más pronto posible. Licenciada López, el sentir de algunas personas es que no llenan las expectativas porque en determinada coyuntura, es cierto, se agregaron temas que en lo que se venía discutiendo no habían sido considerados. El tema del voto nulo vinculante, el tema de transfugismo, el tema de la reelección. Y porque no están estos tres componentes, o tal vez me olvido de momento de otro, se dice que no vale la pena aprobarlas y que estas son un bache nada más a la legislación. ¿Qué opinión le merece esto? Yo no diría eso. Yo creo que se hizo un buen esfuerzo, que el esfuerzo quizá por falta de... la Corte no ha estado en la práctica qué es lo que sucede ahí y cómo se siente el gobierno local o las personas en los departamentos cuando sucede reelección y alguien se petrifica en el poder. Eso realmente es un daño a la democracia. Sin embargo, el esfuerzo que se hizo y haber aprobado lo que se aprobó nos ayuda bastante. Si se pudiera hacer algo todavía por incluir la no reelección, creemos que ya no, porque el proceso, como bien decía Roberto, no volveríamos a caer a lo mismo y nos pasaríamos en eso, que hoy la bola está en la CC, hoy está en el tribunal. El tribunal está complacido por una parte, pero sí de alguna manera nos indigna, tenemos que decirlo, el hecho del presupuesto. El presupuesto del Tribunal Supremo Electoral ya el año pasado era escaso y todavía nos retuvieron 1.800.000, creo yo, no, 1.000 millones, ¿verdad? No sé cuánto nos retuvieron, pero el caso es que no nos dieron lo que pedimos. Y al no darnos lo que pedimos, nos evitaron capacitar. La capacitación cívica es urgente, es necesaria, es realmente la médula espinal de la democracia, y mientras no la hagamos tenemos problemas. Y la hicimos con donaciones, y no podemos estar siempre que sale el trabajo con donaciones, no se vale. Creo que debiéramos tener la certeza de lo que sí podemos hacer. Y en este momento, por ejemplo, la pregunta constante es ¿y qué hace el tribunal en estos 4 años? Si tuviéramos el presupuesto, podrían tener más actividad. Claro, y dedicarnos a la capacitación cívica y el empadronamiento constante, ¿verdad? Que son dos temas que realmente al llegar el momento electoral no nos alcanza ni el personal ni el equipo técnico para cubrir lo que se debe cubrir. Creo que estamos dispuestos, y lo hemos estado haciendo, a realizar la capacitación cívica desde ahorita. Ya tenemos programas con Konrad Adenauer y algunas otras instituciones, pero no es la forma que debe ser.
Claro. sino el tribunal debiera gozar de cierta autonomía o independencia económica para tomar decisiones de ese Y tipo. que no es responsabilidad exclusiva tampoco del tribunal, es una de sus funciones, el de la capacitación, pero también corresponde especialmente a los partidos políticos. Y en este sentido, sí hay algunas reformas que coadyuvan en eso, especialmente la regulación del financiamiento público. Pero antes de pasar en este tema, Roberto, tú con base a esa experiencia que yo mencionaba de todos los años los cuales has estado trabajando en las distintas generaciones de reformas, ¿qué le dirías tú a ese ciudadano que prácticamente quiere apostar el todo o nada? Es decir, ¿cómo es que se ganan esos terrenos, esas reformas a nuestro sistema? ¿Se tiene que dar todo junto, llegar al fondo del problema o son pequeñas batallas? Sí, yo creo que no podemos apostarle al todo o nada. Aquí la batalla que se ganó es grande, no es una pequeña batalla, hay de veras temas muy importantes. Yo también lamento que no estemos fortaleciendo al Tribunal Supremo Electoral, que deberíamos de haberlo hecho, pero se aprobó algún tema como la presidencia rotativa. Es algo fabuloso, me parece. ¿Por qué? Exitoso, porque realmente se ha comprobado, digamos, lo que sucede en la Corte de Constitucionalidad, y creo que por eso es que la Corte de Constitucionalidad lo pudo hacer. No se necesita de estar eligiendo cada año, sino que es un tema de compartir experiencias si es de acuerdo a la edad. O sea, el mismo método que ellos tienen nos va a permitir mantener un tribunal muy activo, y cada cambio se oxigena, llevan nuevas ideas, etcétera, etcétera, lo que no sucede en la Corte Suprema de Justicia, donde ahí lo que queremos es que cambie a que realmente sea el presidente o la presidenta electa por 5 años, porque ahí el tema es de otra manera, que es un tema de interpretación. ¿Y qué otros temas positivos podrías rescatar de estas propuestas? El tema de los partidos políticos, en el sentido de que aumente el territorio, es decir, ahora ya no es simplemente tantos municipios por departamento, sino que es un porcentaje de municipios del tamaño del departamento, va a ser la cantidad de municipios 0.25% que haya que tener organizados legalmente. Hay un aumento al número de afiliados al partido, que también, aunque se le da tiempo a los partidos para que lo puedan hacer. El tema de la fiscalización de los partidos antes políticos. de pasar al tema de la fiscalización, estos dos temas están siendo cuestionados por algunos partidos políticos porque dicen nos obligan a tener más presencia y despliegue territorial, pero no nos dieron más presupuesto, Sí, con lo cual se está beneficiando a los partidos grandes en detrimento de los pequeños. Pero es que no deberían de haber partidos grandes y partidos pequeños si cumplimos esa reducción en los gastos de campaña, si cumplimos en la reducción del tiempo de la campaña, si vamos a ser equitativos en la distribución de los medios de comunicación. Es ir buscando cada vez más el tema de la equidad y la igualdad, que también ahora va a ser muy polémico discutirlo, porque la Corte le dio también el visto bueno al tema de la equidad y la paridad en materia de la participación de la mujer y de los pueblos indígenas. Entonces, no deberían de haber partidos grandes y partidos pequeños. Tiene mucho que ver con la reforma política del Estado. La reforma política, este es el primer paso. Ley electoral y de partidos políticos, cómo elegimos a quienes nos gobiernan. El segundo paso ya empezó, que es la ley orgánica del Congreso, que ahora hay que ver que se cumpla, que entre en vigencia y que sea una realidad, porque es cómo trabajan a quienes elegimos y cómo van a elegir a las personas que también son parte del gobierno. Y la tercera parte es la ley de servicio civil, porque vamos a evitar, con reformar la ley de servicio civil, que los partidos políticos se conviertan en agencias de empleo. Y entonces, si los partidos políticos no se convierten, dejan de ser agencias de empleo, entonces el que quedó en segundo lugar no se convierte en el partido más grande al día siguiente, porque por eso se convierten en los partidos más grandes, porque como a aquel le toca, a ese me meto, porque seguro me va a dar empleo cuando gane. La crisis que ahorita es terrible. Las llamaderas pidiendo plazas y al mismo tiempo la despedidera de tanta... Que no se da únicamente en el Congreso de la República, afecta a todas las dependencias públicas. Más de 600 personas. Generalmente ponemos más la atención en la ley electoral y a veces descuidamos estas otras legislaciones que están interrelacionadas y que también tendrían un impacto sobre ese sistema. Bien decía Roberto, es una reforma política más holística o más integral. Pero bueno, tenemos que ir paso a paso y en esta ocasión tenemos ya esta propuesta
de reformas que entiendo, licenciada López, según se ha mencionado recurrentemente por otros magistrados del Tribunal Supremo Electoral, lo que más han resaltado son los cambios en cuanto a la fiscalización y el financiamiento de los partidos políticos. Cuéntele a los televidentes cuáles son esos aspectos que vale la pena destacar en ese sentido. Claro. Una de las cosas más importantes que creo no se hacía, aunque la ley lo pedía, es el hecho de que el donante tiene que documentar contablemente esa donación, reportarla al azar. Vamos a conocer siempre quiénes son los donantes, eso es bien importante. Vamos a conocer los límites, es decir, ponerle límite a cada persona, no puede donar más de tanto. Y lo que done lo tiene que publicar, tenemos que saber quiénes son. Cuando no se sabía quiénes eran los donantes, entonces solo se suponía que eran contratistas del Estado. Hoy día no, hoy día si es contratista del Estado o no es contratista del Estado, no va a tener prohibición, pero sí vamos a saber que donó. Creo que esa es una de las principales aristas de esta ley, pero algo que es bien importante también es el cruce de información. Los bancos, la Superintendencia de Comunicaciones y la Superintendencia de Administración Tributaria con la Contraloría General de Cuentas. Ya todos estos trabajando en equipo nos va a dar una... les permite a ustedes fiscalizar y controlar mejor. Ser más transparentes y saber que efectivamente esta donación vino de dinero privado y no vino de dinero público y solamente se colocó en este lugar, sino tratar de ver que nunca se utilice dinero público para campaña electoral del partido oficial o del apadrinado por el partido oficial, que también podía ser, sino que las donaciones se manejen transparentemente y el dinero público también se maneje con porcentajes estipulados. Hoy el dinero público va a llegar por mandato legal a todos, no se va a centralizar en el secretario general, sino va a llegar al ámbito departamental y municipal. Y eso hace también más democratización y más fácil la fiscalización. Veámoslo desde el punto de vista de los partidos, Roberto. Muchos de los comentarios son: echa la ley, echa la trampa y estos políticos no se componen. Tú que has estado de los dos lados del mostrador, ¿cómo ves estas reformas? ¿Crees que verdaderamente apuntan a una transparencia en el uso de los recursos? Digamos que aquí vamos a tener que recalcar el problema de no haber fortalecido el Tribunal Supremo Electoral, porque el tema de la supervisión, el tener más contadores, auditores, inspectores, eso es necesario que el Tribunal Supremo Electoral tenga un equipo más grande para poder fiscalizar, porque las famosas donaciones en especie cuesta mucho controlarlas, que se dona pintura, que se dona esto, que se dona lo otro. Entonces también en la ley se quiso regular el tema del uso de la pintura, la campaña anticipada, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a seguir necesitando, y es aquí el llamado al que nos hemos estado dedicando, de la participación de la sociedad civil. Hoy más que nunca eso que se dio en la plaza, esa manifestación pública, lo vemos en el Congreso de la República. Hace 7 años hicimos la misma denuncia en cuanto al problema de personal y todo lo que estaba sucediendo, pero la plaza no estaba encendida. Hoy que la plaza está encendida, los cambios se van a poder hacer, espero yo. Y eso tiene que suceder con los partidos políticos. Tenemos que denunciar públicamente esas campañas anticipadas, el uso de recursos. De hecho, se hizo mucho en la elección pasada. Hubo mucha denuncia y organizaciones que tenían páginas especiales en donde se podían subir estas denuncias, fotografías o lo que fuese. Hay un problema ahí, y es que lo hablábamos fuera de cámaras, el que no se pueda suspender a un partido político durante las elecciones. Porque es precisamente en el periodo de elecciones cuando estamos en campaña, cuando se hacen las trampas. Y es ahí cuando debe de venir la amenaza de: si usted sigue, lo vamos a suspender, aunque vaya en primer lugar en las encuestas. Y la legislación decía durante, y la Corte lo rechazó. Sí, la Corte lo rechazó, porque sí, digamos que ese es uno de los temas que no le encontramos la razón. Primero, al tema de darle más dinero al tribunal, porque no es una decisión constitucional, que es lo que debió haber hecho la Corte, pero digamos, lo vamos a respetar dentro de lo legal, como debe de ser. Pero también esto, tampoco el hecho de no poder poner una demanda, una denuncia
cuando se está cometiendo un delito electoral. Para mí se está cometiendo ahí un error, porque también, digamos, se comete el delito de omisión de denuncia, claro, sí, ¿verdad? Lo que pasa, entiendo también que esto podría estar relacionado con el peligro que pudiera haber en cuanto a la discrecionalidad del tribunal para poder cancelar algún partido o suspenderlo durante el proceso electoral, con malas intenciones posiblemente, pero vamos a volver sobre este tema y estas sospechas o estas suspicacias que posiblemente animaron a darle un dictamen desfavorable a este artículo. Así que volvemos con este tema y también el tema de democratización y otros más de interés. No se vaya, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Este Oeste. Le informamos y analizamos la ley electoral y de partidos políticos, estas propuestas que ya volvieron al Congreso de la República y serán conocidas en su tercera lectura. Antes de irnos a corte, licenciada López, hablábamos de que la Corte de Constitucionalidad dijo un no rotundo a que se pueda suspender un partido político durante la campaña electoral. Hablábamos de que eso podría pues traer algunos problemas porque la mayor parte de transgresiones a la ley serán precisamente durante la campaña, pero podría ser también que la Corte advierta sobre la posibilidad de que puedan haber causas espurias que permitan cometer arbitrariedades en este sentido. ¿Qué opinión tiene usted? La verdad es que los abusos que se dieron principalmente en este último evento electoral superaron la capacidad del tribunal desde todo punto de vista. Y de ahí vimos la necesidad de crear de abrir esa puerta y poder cancelarlo durante el periodo electoral, porque incluso había una demanda ciudadana que se cancelara a un determinado partido y no lo podíamos hacer porque la ley decía que no. Entonces quisimos abrir esa puerta para un eventual escenario igual. Sin embargo, no se nos permitió. Peor aún, no se permite dentro del mismo artículo cancelar a un partido por exceder el techo de campaña. Entonces, ¿para qué hay techo? ¿Verdad? Esas dos razones creo que son las más justificadas para cancelar a un partido, porque rompió la norma de la equidad. Nosotros nos toca velar por la equidad en la competencia, y si la competencia se vuelve desigual, rompemos con el término democracia, ¿verdad? Ya no se da esa equidad en el juego, que es lo que buscábamos. Pero la Corte dijo no a poder... Ahora hay que buscar el refrán de echa la ley, echa la trampa, pero del lado bueno. Ajá. Es decir, que si no podemos suspender a un partido porque llegó al techo, que ahora se reduce con esta propuesta de ley, se reduce el tiempo de campaña y el techo de gastos de campaña. Pero yo creo que el tribunal sí puede suspender la propaganda. Y vamos adelantándonos, si quieren, al reglamento. Es decir, no podemos suspender al partido, pues ya llegó a su límite, y mandar una cartita a los medios de comunicación, a los bayeros y a todo el mundo, decirles, ya no pueden seguir recibiendo pauta, ni pueden poder recibir nada absolutamente de este partido político porque ya llegó al límite. Entonces sí podemos ir encontrándole lo positivo de la ley. Yo quiero insistir porque sí vamos a encontrar enemigos de la ley o enemigas de la ley. Ya empezamos a ver de que porque no se logró lo de la reelección, que también hay que buscar la interpretación que la Corte le dio al tema de reelección, por ejemplo, en el caso del Contralor de Cuentas. El tema de reelección es si es automáticamente seguido. La Constitución no dice pudiendo ser reelectos indefinidamente. En fin, habría maneras de buscar de qué se trataba, pero sí hay, digamos, muchísimo positivo el hecho de que el voto nulo sí sea realmente válido. Hay que tomarlo en cuenta también, es algo que también discutíamos hace poco en relación a que el voto nulo es un voto que vale. Entonces llegar al 5% va a incluir el voto nulo. Que alguien dice que ese es un escenario prácticamente imposible y que ahí se va a gastar tiempo y esfuerzo en discusiones innecesarias. No sé tú cómo lo ves. Yo creo que sí. Yo creo que ya discutimos la ley suficiente, son años de estarla discutiendo. Encontrar el pretexto de que la próxima elección es hasta dentro de 3 años que arranque la campaña, es eso, es pretexto. Este país, yo quiero insistir, es un Estado que no funciona, y si vamos a seguir tardándonos en hacer los cambios,
no vamos a lograr la refundación del Estado de la que tanto hemos hablado. Hay que aprovechar en realidad esta consulta. Lástima que no vino antes, ¿verdad? Que no la pudimos obtener antes de las elecciones, que era lo que muchos soñábamos para poder aplicarle en esta elección, pero ahí está y no le podemos dar tanta vuelta. Cualquier cosa la vamos a poder proponer más adelante. Claro. No quiere decir que porque la aprobemos ahorita dentro en la próxima elección o conforme se vaya. De hecho, la misma ley establece la creación de un comité o algo para después de cada proceso electoral, pues de los aprendizajes obtenidos, de las visiones aprendidas, puedan incorporarse nuevamente otras reformas que vayan mejorando el sistema. Pero, licenciada López, aquí hay un tema en cuanto a las sanciones, por ejemplo, que también fue un clamor permanente de que la sanción actual es todavía de $125 a quien transgrede las normas de financiamiento. Algo que lógicamente al analizar costo-beneficio los partidos preferían pagar la multa de $125 y seguir pasándose en el techo de campaña. Ahora se aumentan de 500 a $250,000. Ahora, en México, por ejemplo, esto tuvo un efecto y fue que aquellos partidos que empezaron recurrentemente a acumular multas millonarias, de pronto simplemente no las pagaron, no las podían pagar y no habían contemplado una normativa que estableciera qué pasaba si los partidos políticos iban acumulando deudas millonarias y finalmente no pagaban. Aquí sí. Bueno, sí. Aquí sí, si tiene dos sanciones pecuniarias y no las ha pagado, es motivo para la cancelación del partido o para la suspensión del partido. Para la suspensión. Entonces, por lo menos tenemos la opción de suspenderlo mientras consigue el dinero, porque sí no se va a permitir acumular más de 3 sanciones, ¿verdad? Y se puede reducir también de la deuda. Exacto. De la deuda pública. Lo cual pues no sería justo, ¿verdad? Utilizar esos recursos en pagar una multa, por ejemplo. Pero de eso se trata, de que no existan las multas. Así alegamos todos cuando salieron los cepos, que eran muy caros, que eran muy altos, que realmente era un ingreso extra a las municipalidades. Hoy nos parquemos mejor. Y eso tiene que suceder en los partidos políticos. Tienen que aprender partidos políticos a que el costo va a ser muy elevado, va a haber que tener muchísimo cuidado en el tema y lamentablemente que este país tiene que ser así. Tenemos que ser exageradamente drásticos porque de lo contrario no se cumple. Entonces, claro que el cambio es enorme. Y por supuesto que los partidos políticos no están de acuerdo en el aumento del número de afiliados, en el aumento de municipios que tengan que estar legalizados, en el aumento de las multas, en las sanciones, hay un montón de temas que indiscutiblemente no van a estar de acuerdo, pero de eso se trata. Si los partidos estuvieran 100% de acuerdo con todo esto, pues la reforma no tuviera ninguna gracia. Seguro que no estaríamos cumpliendo con ese deseo de la población de cambiar la forma de hacer política en este país y de convertirnos realmente en un país que fortalezca el sistema de partidos políticos. La otra cuestión interesante acá es que ahora hay responsabilidades individuales, cosa que no había antes. De los secretarios generales del partido y los secretarios departamentales. Eso es bien importante porque mientras sea el responsable el partido, hago lo que quiero, ¿verdad? Pero ahora no, el secretario general no va a poder recibir donaciones en lo personal, cosa que sucedía, le daban el dinero a él directamente, no al partido. Ahora tiene que haber una sola cuenta bancaria y eso ya también transparenta el ingreso de los fondos, ¿verdad? Y hay responsabilidad personal, eso también inhibe un poco ya pensarán dos veces cometer, aceptar dinero no limpio o actuar de mala fe, ¿verdad? O sea, ya soy yo la persona el responsable y no el partido. Hay un artículo acá donde también se dice que el Tribunal Supremo Electoral podría cancelar la personalidad jurídica de alguien que apoyara con propaganda a un candidato u organización política, y esto ha causado bastante escozor en algunas personas, porque se habla de personalidad jurídica y por qué no se habla de funcionarios o de personas individuales. Bueno, porque estamos hablando de las fundaciones. Lo que sucedió en esta ocasión fue que hubo fundaciones trabajando por el partido que iba punteando más alto cuando él estuvo suspendido.
Y eso fue un problema serio para el tribunal porque el tribunal no tiene capacidad para castigarlos a ellos. Entonces la única forma de castigarlos es ahora, persona jurídica, sea inscrita en gobernación, o sea, sociedad anónima, como se inscriba, pero que esté realizando actos de proselitismo o actos en beneficio de un partido político o de una persona que pretenda posteriormente ser candidato, sí podemos solicitar la cancelación de esa persona. Que eran fundaciones y también algunos medios de comunicación que estaban como satélites alrededor del candidato. Sí, los infomerciales, ¿verdad? Que en un momento dado nos hicieron daño, pero las personas jurídicas, tanto en lo individual, que también hubo personas que empezaron a hacer proselitismo por ellas sin tener partido, lo cual en Guatemala no es permitido. Y las fundaciones que empezaron a trabajar por un partido cuando el partido estuvo suspendido, esas dos acciones son censuradas ahora, ¿verdad? Son castigadas. En el tema de la democratización de los partidos políticos, Roberto, se prohíbe que vayan familiares, que integren familiares los órganos directivos del partido político y también que sean incluidos en las listas de elección. Esto incluso ya también en las reformas a la ley orgánica del Congreso se deja establecido, si no estoy mal. Sí, digamos, en la ley orgánica del Congreso se estableció ahorita en relación a la contratación del personal, que si es pariente dentro de no sé qué grado de ley del diputado o diputada, pues no puede ser empleado del Congreso. Por supuesto no puede haber retroactividad si ya estaba contratado antes, por decirlo de alguna manera, pero sí es algo muy beneficioso, porque de alguna manera hay que ir desde abajo. El secretario municipal del municipio más grande quiere ser el secretario departamental, ese secretario departamental quiere estar en el Comité Ejecutivo Nacional y probablemente ser el candidato o candidata a diputado o a diputada. Y lo mismo sucede con el candidato a la presidencia, que quiere ser secretario general del partido y era secretario general de algún distrito para tener 2 votos. O sea, todo esto lo que ha venido produciendo son pequeños clanes propietarios de los partidos políticos y había que hacerlo. Y en el tema de los parientes, podrá sonar injusto en algunos casos, como suena injusto el tema de la reelección, pero en estos momentos sí se hacía necesario tomar una norma en ese sentido. El tema del transfugismo, para seguir en la misma línea, se ha visto como, eso sí, como un gran parche y ha sido muy criticado que no se permite el transfugismo durante los primeros 3 años y en el último ya prácticamente el diputado puede trasladarse a donde sea y se ha percibido como una burla a la inteligencia ciudadana. Ahí estoy totalmente de acuerdo, tuvimos una discusión enorme en la mesa, quienes estuvimos prácticamente dirigiendo la mesa, como decía un medio de comunicación ayer o hoy, porque para mí es al revés. Es en los últimos 2 años en que el partido no debería aceptar a nadie nuevo, o el requisito del que siempre estuvimos peleando de que debe estar afiliado al partido por lo menos con 1 año de anticipación para poder ser candidato o candidata a un cargo de elección. En este tema no pudimos ponernos de acuerdo y yo particularmente no estoy de acuerdo. Ahorita, esta desbandada que hubo en el Congreso de la República deja una ventana de 30 días donde va a seguir el tema. En este caso es al revés. La gente se va ahorita que fue reelecto, es una burla a la población porque nos eligieron de una manera y después aparecemos en otro partido político contrario. Se salvan los que el partido ya no los quiere o los expulsó y entonces van a una nueva organización política. Eso es diferente en materia de transfugismo. Pero ingresar al partido a última hora deja fuera a personas que han estado peleando por el partido, que han estado en la lucha ideológica, en el fortalecimiento. Ahí es donde viene lo que se dice en secreto, pero a grandes voces, de que compraron el cargo en último momento, eran candidatos de un partido, pero como ese partido ya no va a ganar de paso al otro partido que va punteando, eso se podría evitar si el transfugismo se hubiera manejado al revés en el caso. Ya lo habíamos arreglado en la ley orgánica, de que al ser electos no se puedan cambiar de partido,
habría que arreglarlo en la ley electoral para que no puedan ser candidatos sin ser afiliados o integrantes. Que no puedan postularse. Sí. El último tema, solamente para que rápidamente, antes de irnos al siguiente corte, pudiera decir cómo quedó regulado el financiamiento público. Esto queda igual, van a tener la misma cuota los partidos políticos, pero ahora se establece una distribución obligatoria. Cuéntenos rápidamente. ¿Cómo funcionaba? Se le entregaba el cheque al secretario general. O sea, se entregaba el financiamiento al secretario general. Era quien lo recibía o a quien él delegaba. Y el secretario general, supuestamente, era quien dividía. Ese dinero nunca llegaba a las municipalidades, nunca llegaba a las bases. Entonces, la forma de hacerlo llegar y democratizarlo fue exigir porcentajes. Y usted tiene que entregarle tal porcentaje a los departamentos, tal porcentaje a los municipios. De tal manera que la democracia, el financiamiento de la democracia sea real. No se financie solo al gobierno central, claro, sino que llegue y este financiamiento para capacitación y formación, que es fundamental también porque nos permite tener cuadros técnicos y evitaría al partido que llegue al gobierno estar buscando profesionales que lleguen a integrar sus gabinetes. Vamos a volver sobre el tema de cuotas de participación de mujeres y de indígenas. Vamos a conversar también sobre el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral y vamos a analizar cómo se perfila el proceso de análisis y discusión de esta propuesta de reformas en el Congreso de la República después del corte. No se vayan. Continuamos acá en Este Oeste analizando esta propuesta de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Otro tema controversial, licenciada López, ha sido el de la paridad y la alternancia en los listados, que entiendo no únicamente aplican para los puestos de elección popular, también aplican para los órganos del partido. Así es. Cuéntenos. Es un logro de las mujeres, podríamos decir así. Es una insistencia que ha habido internacionalmente, no es solo a nivel Guatemala, donde se trata de darle una participación más activa a la mujer y a los pueblos indígenas, que es realmente, máxime siendo nosotros con esa composición social, ¿verdad? Nuestro padrón está integrado en su mayoría por mujeres, sin embargo las mujeres no llegan a los puestos, ni siquiera aparecen como candidatas. Esta vez, de los candidatos que tuvimos solamente 4.000 candidatas mujeres de 39.000 candidatos hombres, eso no se vale. Entonces, era urgente que las mujeres participemos más, pero también que las mujeres participemos al interno en nuestras comunidades. Entonces, por eso se exige que también cuando los partidos se organizan, involucren a las mujeres en sus listados, tanto para corporaciones municipales como en los órganos directivos. ¿Cómo lo ves tú desde los partidos políticos, Roberto? Aquí pusimos el dedo en la llaga. Este es probablemente el articulado que más vaya a dar discusión, a provocar discusión. Quienes hemos estado a favor todo el tiempo de este tema hemos sido muy criticados, muy duros en ese sentido, en cuanto a que era inconstitucional hacerlo por la fuerza. Hoy que la Corte da ese respaldo, de verdad es una victoria y va a ser realmente un tema muy duro porque no lo aceptan los partidos políticos, especialmente, pues hay que reconocer que hemos sido un país machista y patriarcal, dicen las organizaciones feministas, y esto se sigue notando. Y lamentablemente otra vez tenemos que hacerlo por la fuerza, porque debió haber sido voluntario, como los demás temas. Yo he insistido en que tanto Pero la Inés ley, Montenegro, por ejemplo, lo decía la otra vez en una entrevista, donde decías, es que no es por el hecho de ser mujeres que no están, es porque no tienen la plata para pagar por la casilla. claro, Por una parte, sí. Y por otra parte, no son convocadas y tampoco se presentan, es decir, mire, quiero participar. Y algo que que yo he notado siempre en las mujeres, por ejemplo, ahorita con lo de la Corte de Constitucionalidad, estuvimos en un análisis de elecciones aprendidas sobre el evento electoral y había un representante indígena de la Corte Suprema de Justicia y le digo yo, mire, ¿y ustedes van a proponer alguna mujer indígena? Y me contestó, no hay. Todavía no hay una mujer indígena que tenga 15 años de ejercicio y que bueno, que llene los requisitos. Entonces, también tenemos que pensar, en todos los departamentos, hay departamentos que son machistas por naturaleza.
¿Y esto creen ustedes que efectivamente va a ser una oportunidad vista por las mujeres y va a generar un mayor interés? Totalmente. Yo sí creo que lo que hay es un mito de que como que hay que comprar la diputación, lo cual no es en todos los partidos políticos que se da el caso, en que las campañas son carísimas y yo no tengo los fondos, pues también muchos hombres no tienen los fondos para las campañas. No es un tema realmente de género o de sexo tener o no tener la plata. Y si la reforma es integral y las campañas son más baratas, duran menos tiempo, los partidos realmente se democratizamos los puestos direccionales, por supuesto que hay una gran oportunidad y en este caso obligatoriedad de abrir la participación. Pero hoy si vamos a las escuelas, la poca gente que tiene la oportunidad de ir a las universidades, el porcentaje de mujeres es altísimo. Sí, esto ha cambiado muchísimo. Bueno, estamos en un medio donde aquí predominan las mujeres, ¿verdad? Y esto está cambiando y creo yo que va a ser muy positivo. Y el otro tema, el de la representación de los pueblos indígenas, es un tema de justicia. Realmente, si no aceptamos el hecho de que nosotros somos un país pluricultural, multiétnico, que se quede solamente escrito en la Constitución, esa parte escrita que ni siquiera está escrita en la Constitución, porque no se lograron esa parte de las reformas de la Constitución, los acuerdos de paz, no aceptamos realmente lo que somos, vamos a seguir autonegando nuestra verdadera identidad. Este es un tema en sí mismo sobre el cual sin duda alcanzaría para un programa y todavía haría falta, pero quiero pasar ahora a los retos que representa justamente para el Tribunal Supremo Electoral el poder tener una mejor labor de control de fiscalización. El tema del voto en el extranjero, por ejemplo, es un tema también en sí mismo. ¿Qué van a hacer si finalmente en el escenario en que pasaran todas estas reformas, pero a ustedes siempre se les dice no a un aumento del presupuesto? En primer lugar, tendríamos que pedir un presupuesto especial para la incorporación del voto en el extranjero, porque no se puede solo así. RENAP intentó ir a acreditar personas y gastó, no sé si fueron, bueno, fue una cantidad impresionante para acreditar a 500 personas. Sí. Eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces, va a ser una colaboración entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Seguro Cooperación Internacional y el RENAP, ¿verdad? Porque primero necesitamos acreditar a nuestra gente para poder empadronarla. Claro, ahí en el exterior sí tendrá que darse junto, porque no vamos a lograr que las personas lleguen una vez a sacar su DPI y otra vez a empadronarse, ¿verdad? Entonces, la labor de empadronar a estas personas va a ser quizá la parte más cara. Que de por sí se suma una nueva dificultad del Tribunal Supremo Electoral, que ya de por sí depurar nuestro padrón acá a nivel nacional, facilitando el trámite de adquisición o de acceso al DPI y al mismo tiempo empadronamiento, no se ha logrado del todo. Y no se logró aquí, no se logró, se pensó, lo propusimos y tuvo voto desfavorable. Que en el RENAP, en el momento de entregar el DPI, también se empadronara y tuvo voto. ¿Bajo qué razonamiento? La idea es que el registro de ciudadanos pertenece al Tribunal Supremo Electoral y debe mantenerse así. El tema mismo, el miedo a la corrupción, ¿verdad? Si hay DPIs falsos, podría haber también. Pero eso es lamentable porque muchos jóvenes de la generación DPI no se empadronaron, no aparecieron en el padrón, no ejercieron su derecho al voto. Porque no sabían del paso 2. O sea, de la parte 2, sí. Pues es un tema de miedo a la tecnología. Hoy realmente, en esta época moderna, lo que tenemos que ir es encontrando cómo aceleramos esos procesos. Realmente debería ser unificado el banco de datos. Ya automáticamente con el DPI uno debería tener su número de pasaporte, su empadronamiento. Todo al mismo tiempo, y esa era la idea original. Y tener la identidad total de la persona. Cuando un policía lo detenga uno con un documento que le pida, debería tener toda la información. Todo el mapeo. Lamentablemente aquí también la corrupción ha hecho media de este asunto. Por eso la lucha contra la corrupción debe ser paralela a todos estos cambios que estamos haciendo. Tengo ya prácticamente que cerrar y únicamente quisiera en breves minutos cada uno, que en el caso del tribunal un mensaje final y en el caso de Roberto que nos dijera cómo ve el proceso de aprobación y de discusión en el Congreso de la República. Anaeli. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral sí ve positivo lo que se hizo. Creemos que es un gran avance y que sí podemos lograr con lo que va
ir mejorando lo que tenemos. Además, con ese artículo que nos permite analizar el proceso anterior y proponer nuevas reformas, creo que el campo está abierto. Tenemos 4 años o 3 años para hacer la nueva propuesta e iniciar el camino de nuevo. Pero fue un gran avance. Creo que no todo lo que la plaza pidió se logró concretizar, pero sí se logró por lo menos ir mejorando el funcionamiento de los partidos políticos, que de alguna manera creaba frustración en la población ciudadana. ¿Cómo avisoras el proceso? Indiscutiblemente es positivo el informe, es positiva la situación en la que nos encontramos, el proceso va a ser difícil. Yo estoy absolutamente seguro, y hay que denunciarlo desde ya, que van a haber diputados y diputadas tratando de meter enmiendas totalmente diferentes a las que están para obligar a que se vuelva a ir esto a la Corte. Ojo a la población, porque si bien no logramos todo lo que queríamos, la reelección, por ejemplo, el voto en el extranjero queríamos que fuera también para el listado nacional. Entonces, no se logró por el momento, pero el paso es enorme. Rescatemos lo bueno y lo positivo. Rescatemos todo lo bueno, lo positivo, y presionemos para que el Congreso de la República pues abra la discusión, aunque debe ser algo breve en cuanto a qué fue lo que autorizó la Corte y qué no, y aprobémoslo lo más pronto posible. Hay que seguir trabajando mucho en temas de administración de justicia, la lucha contra la corrupción, para detener la reforma del Estado que ya avanzó, ¿verdad? Gracias, Roberto Alejos, y gracias a Anaeli López por habernos acompañado en esta oportunidad, también a usted por habernos acompañado, y le espero nuevamente en un nuevo programa de Este Oeste, porque nuestro objetivo es ayudarle a usted a informarse y formarse opinión. Hasta la próxima semana.